Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por vuestra presencia en este acto de la Fundación Concordia, que cierra un ciclo que hemos dedicado al nuevo Estatuto de Cataluña. En la conferencia que pronuncié el pasado 9 de enero, anuncié 3 reflexiones sectoriales en Barcelona, organizadas por la Fundación, sobre el Estatuto. Una en torno al mundo de la educación, que se celebró el 6 de este mes de febrero, en esta misma sala, si no recuerdo mal. Otra que calibase los efectos del Estatuto en el ámbito de la justicia, que tuvo lugar el jueves de la semana pasada. Y una tercera, que es la que nos reúne hoy, para tratar de las consecuencias de esta norma básica en la actividad económica, es decir, en las empresas y su capacidad de generar riqueza y empleo, por una parte, y en la cohesión y la solidaridad interterritoriales, por otra. En el acto sobre la educación, la Fundación invitó a 3 ponentes: un profesor de primaria, Juan José Vara; otro de secundaria, Antonio Robles; y un tercero de universidad, Pablo Nuevo, que nos ilustraron debidamente sobre el carácter discriminatorio, cerrado, sectario y totalitario del modelo educativo nacionalista consagrado en el nuevo Estatuto. Yo quiero aprovechar para reiterarles el agradecimiento de la Fundación por su generosa contribución y para comunicaros que tuvimos bastantes más voluntarios que 3 en aquella ocasión. Entre la abundante y excelente oferta, nos inclinamos por Juanjo, por Antonio y por Pablo, y la calidad de sus intervenciones indica que no nos equivocamos al elegirles, aunque, repito, muchas otras personas implicadas en el área de la enseñanza se ofrecieron a dar la cara. Cuando hace 4 días nos convocamos para examinar el enorme daño que el nuevo Estatuto causará a la independencia y la calidad de la administración de justicia en Cataluña y en el conjunto de España, tuvimos el privilegio de escuchar a un notario del ilustre Colegio de Cataluña, Santiago Gotor, que está aquí hoy con nosotros, a un abogado del Estado destinado asimismo en nuestra comunidad, Jorge Buxadé, y a un vocal del Consejo General del Poder Judicial, José Luis Requero, que por cierto está encargado de la Escuela Judicial, que como sabéis se encuentra muy cerca de Barcelona. También en esta fecha la oferta de ponentes superó la demanda y, por supuesto, Santi, Jorge y José Luis no solo no decepcionaron, sino que dieron una lección magistral de derecho, poniendo en evidencia cómo los principios de unidad jurisdiccional, de jerarquía normativa, de no arbitrariedad y de seguridad jurídica van a ser pulverizados en el momento en que la monstruosidad que se está cocinando en la Comisión Constitucional del Congreso entre en vigor. Fueron ellos 3 los que nos dejaron impresionados con sus rigurosos análisis, pero repito, había unos cuantos competentes juristas más dispuestos a responder a nuestro requerimiento. Esta noche, como veis, estoy solo en la tribuna. No era esa mi intención. Al igual que en los 2 actos anteriores, hemos hecho gestiones para que representantes cualificados de la economía catalana, en sus vertientes empresarial, académica o profesional liberal, nos brindasen sus puntos de vista desde la óptica específica de su campo de trabajo. No ha sido posible. Os ahorro los detalles en los que se han basado las negativas recibidas. Eso sí, todas ellas invariablemente trufadas de críticas acerbas al Estatuto, al tripartito y a los desastres que acarreará al tejido productivo catalán. Pero el que no suministra bienes o servicios a las distintas administraciones espera hacerlo o desea que le encarguen un informe. El que no está pendiente de una licencia de apertura lo está de un crédito público.
y el que no ha solicitado una recalificación urbanística no quiere que su consultoría o su bufete sean puestos en la lista negra. Todos recordaréis el episodio vergonzoso de la carta de líderes empresariales catalanes a Maragall pidiéndole un acuerdo sobre el estatuto. Esos mismos que en privado se hacen cruces de los grandes prejuicios que causará a sus cuentas de resultados. Queridos amigos y queridas amigas, eso es lo que hay. Una sociedad atemorizada hasta la parálisis, clientelizada hasta la médula y controlada hasta la asfixia. Ahora bien, en este panorama opresivo y represivo, todavía queda gente que no tiene miedo. Los que estamos en esta sala no lo tenemos, y si lo tenemos, lo superamos. Y hablaremos enseguida del nuevo estatuto y la actividad económica, que es a lo que hemos venido. En cuanto a los que no se han atrevido a venir, sin duda pagarán por su pusilanimidad, pero lo malo es que lo pagaremos todos. Nosotros, por lo menos, habremos cumplido con nuestro deber. Este nuevo estatuto nos hará más pobres, pero nuestra actitud ante él nos habrá hecho moralmente más fuertes. Los que callan y se someten perderán algo más que dinero, se dejarán en el camino su dignidad. Cuando les oigáis lamentarse dentro de un tiempo, porque les oiréis sin ninguna duda, recordádselo para que sufran un poco. Lo tienen merecido. Es curioso, lo único que les importa es su beneficio y son incapaces de defenderlo. En fin, como dijo el célebre político, vaya tropa. Y ahora vayamos al tema que nos congrega. Para situarnos, nada mejor que traer aquí el documento que aprobó la Junta Directiva de la COE en octubre del año pasado, titulado Posición de la COE ante los proyectos de reformas estatutarias presentadas en el Congreso de los Diputados. Es interesante recordar que Fomento del Trabajo, la patronal catalana, forma parte de COE y que sus dirigentes se sientan con voz y voto en su junta directiva. Lo digo para resaltar no solo el probado valor de los caballeros y damas que ocupan los despachos de Vía Laietana 32, sino su asombrosa coherencia. Dicho con otras palabras, que la providencia conceda larga vida a José María Cuevas, porque si esperamos algo de los de aquí, vamos aviados. Esta es la toma de posición del empresariado español y, por tanto, aunque no se note, del catalán. Veamos lo que dice. No voy a leer todo el papel, que es magnífico, pero sí algunos párrafos elocuentes que nos demostrarán a la perfección la lúcida percepción que del nuevo estatuto tiene la clase empresarial española. La COE dice en el preámbulo de este documento que es necesario que las reformas estatutarias se atengan íntegramente a la Constitución española y no afecten a los objetivos de unidad de mercado y de cohesión social interterritorial. Dicen también que el mundo empresarial contempla con preocupación un debate territorial creciente que, de no encauzarse debidamente, puede desembocar en tensiones interregionales, en manifestaciones crecientes de insolidaridad entre autonomías, en incomprensión mutua y, llegado el caso, en episodios de discriminación que puedan sufrir empresas y trabajadores o productos y servicios por su localización geográfica. Dicen también: a menudo se desconoce la relación entre marco jurídico, estabilidad institucional y prosperidad económica. Afirman que es criterio esencial de estas reformas, o debe serlo, el mantenimiento de la estabilidad constitucional por un periodo dilatado de tiempo y para un desarrollo total del actual modelo, sin que permanentemente dicho modelo esté en cuestión o en constante proceso de redefinición. Como veis, van bastante bien encaminados. Dicen que las reformas deben suponer un mayor fortalecimiento de la unidad de la nación, un mayor crecimiento de nuestra riqueza
y una creciente solidaridad entre las comunidades autónomas de España. Aquí es donde uno se deprime un poco, ¿no?, al comparar estos buenos deseos de la COE con la realidad que estamos viviendo. Dicen también que cualquier reforma se ha de hacer con el mismo consenso de los grupos políticos y sociales que se obtuvo para aprobar la Constitución del 78. Mismo consenso. Ya estáis viendo el panorama. El pacto del Tinel prohibía pactar con el PP. Era una de las condiciones. Bien. Dice que el Estado, dice la COE, el Estado debe conservar las suficientes y necesarias facultades para la ordenación general del sistema económico en sus ámbitos fiscal, laboral y de seguridad social, presupuestario o de regulación de sectores empresariales, evitando la disgregación del sistema económico a través de políticas propias, ajenas al ámbito europeo, internacional y globalizado. Y por último, dice que reafirma que no se puede segmentar el mercado interior en ninguno de sus aspectos económicos, laborales o de seguridad social, financieros, comerciales o de servicios. No se puede segmentar el mercado interior. Y, ya para acabar, la guinda, dicen con gran lucidez la Junta de la COE, que la organización jurisdiccional, y esto Santi nos lo explicó muy bien el otro día, la organización jurisdiccional y por tanto la facultad de dictar sentencias firmes ha de finalizar, como siempre, en el Tribunal Supremo y no en el ámbito territorial de cada comunidad. Porque el Tribunal Supremo, dicen, es el órgano superior en todos los órdenes jurisdiccionales al objeto de que la actividad empresarial pueda regirse por criterios homogéneos en toda España. Esa es la posición de los empresarios españoles, expresada en su documento aprobado por la Junta Directiva de COE, donde, repito, está sentado el fomento del trabajo. Porque las cosas hay que saberlas, ¿no? Bueno, pues eso es lo que aprobó la Junta de COE en octubre, pasado octubre. Me parece que no puede ser más claro lo que dicen, ni más razonable, ni más defendible. Bueno, pues resulta que el nuevo estatuto, tanto el engendro que salió hacia Madrid desde el Parc de la Ciutadella, como el bodrio que se encuentra en fase de gestación en la carrera de San Jerónimo, tras la gloriosa y transparente negociación más Zapatero, contradice todos y cada uno de los planteamientos y las recomendaciones contenidos en este documento de la COE. Todos y cada uno. Mira que es difícil, porque alguno podía decir, hombre, mira, este más o menos. Todos y cada uno los contradice de manera flagrante. Pasemos a destacar algunos preceptos del nuevo estatuto, especialmente reveladores de lo que acabo de afirmar. Artículo 152. Planificación, ordenación y promoción de la actividad econòmica. La Generalitat pot establir una planificació de l'activitat econòmica en el marc de les directrius que estableixi la planificació general de l'Estat. Correspon a la Generalitat el desenvolupament i la gestió de la planificació general de l'activitat econòmica. Aquesta competència inclou, en tot cas, bla, bla, bla. Bien. Esta redacción, como ha señalado Juan Velarde, que sabe más de economía él solo que todo el tripartito en su conjunto, ha dicho Juan Velarde que este artículo recuerda las orientaciones de política económica de países como Cuba o Corea del Norte. Si hay una forma segura de ahuyentar la inversión extranjera directa o procedente de otras partes de España o de la Unión Europea, es aprobar un estatuto con un artículo que diga lo que dice el 152. Y alguno me puede decir, bueno, pero es que la Constitución española
actual, del 78, también se refiere a la planificación económica. En efecto, el artículo 138 de la Constitución tiene una referencia muy marginal a la planificación cuando establece con gran rotundidad el mismo artículo la libertad de empresa. O sea, establece con gran énfasis la libertad de empresa y dice allí en un rincón, bueno, se puede planificar, pero en un artículo donde el acento se pone en la libertad de empresa. En el 149.1 de la Constitución se habla de la planificación económica en una larguísima lista de competencias, y me parece que la número 13 por ahí perdida, o sea, que no le da ningún relieve a la planificación económica. Y en el 131 la Constitución también habla de planificación económica, pero con un enfoque participativo que está totalmente ausente del redactado soviético del nuevo estatuto. Además, hay otro factor, y es que nuestra ley de leyes es de hace 30 años, y las políticas económicas que se han aplicado en España desde entonces han huido de la planificación y han sido de progresiva liberalización y modernización, aceleradamente desde la entrada en la Unión Europea. Pero el nuevo estatuto ha sido elaborado en 2005, cuando cierto tipo de lenguaje suena a totalmente desfasado en el mundo occidental desarrollado. El pensamiento económico del tripartito es de museo. Artículo 45.1. Sienta los principios básicos para promover el progreso económico y social de Cataluña y sus ciudadanos. La distinción no deja de ser curiosa y refleja una mentalidad, porque, claro, lo que pasa con los documentos, como dice siempre Bernard Henri Lévy, es que hay que leerlos, la gente lo hace. Y entonces uno se va al 45.1 y dice: els poders públics de Catalunya han d'adoptar les mesures necessàries per a promoure el progrés econòmic i el progrés social de Catalunya i dels seus ciutadans. De Catalunya i dels seus ciutadans. Cataluña es una cosa y sus ciudadanos una cosa distinta. Yo a lo largo de mi vida me he encontrado con muchos miles de catalanes. Con Cataluña nunca he tenido el gusto de tener una conversación. No lo recuerdo. Los principios básicos que se sientan en el 45.1 son els principis de solidaritat, cohesió, desenvolupament sostenible, igualdad de oportunidades. Esos son los 4 ejes medulares del progrés econòmic i social. Solidaritat, cohesió, desenvolupament sostenible, igualdad de oportunidades. Es alarmante que no se incluya la libertad de empresa, como hace enfáticamente la Constitución, o el respeto a los derechos de propiedad, que figura asimismo destacado en nuestra Carta Magna, piezas ambas claves de la generación de riqueza. Es más, sin libertad de empresa y sin propiedad privada perfectamente garantizada, no hay ni solidaridad, ni desarrollo sostenible, ni cohesión, ni igualdad de oportunidades. Entre otras razones, porque no hay oportunidades, ni desarrollo, ni dinero para dedicar a la cohesión. Pero estas verdades elementales no forman parte del bagaje intelectual del tripartito, que sigue en el inmaduro marxismo de las épocas juveniles y melenudas de sus líderes. Artículo 110.2. El derecho catalán, Santi, en materia de competencias exclusivas de la Generalitat, es el derecho aplicable en su territorio con preferencia a cualquier otro. Todo el Estado. Cualquier otro incluye el del Estado y el europeo, obviamente. Como veis, esta exigencia será extraordinariamente beneficiosa para la unidad de mercado. Como también es estupendo para la unidad de mercado el 50.4, que establece la obligatoriedad de traducir al menos al catalán las etiquetas de cuántos productos se distribuyen en Cataluña. Dejando aparte ese almenys,
que es llamativo en una comunidad bilingüe, las normas europeas, que le guste o no a Maragall y a Carot y a más, son de obligado cumplimiento en todos los Estados miembros, indican, esto la norma europea, indica que si el etiquetaje es comprensible por los consumidores, no hay necesidad de traducirlo a otra lengua. Porque claro, la Unión lo que quiere que es que los bienes circulen con facilidad, y si ya se entiende, que oiga, no lo traduzca usted, o sea, no se complica la vida. Creo que en Cataluña, vamos, aunque una empresa no tradujese al catalán sus etiquetas porque su mercado fundamentalmente está fuera de Cataluña y no ve términos de coste, no creo que representara una dificultad para el consumidor catalán. Vamos, digo yo, pues la Unión Europea, con gran inteligencia, dice, oiga, si se entiende, ya no se preocupe usted, ya no traduzca. Almenys, en catalán. O sea, si pot ser només en catalán. Esto no lo dice porque ahora ya les da vergüenza. Pero el almenys lo que te está diciendo es només en catalán. Pero bueno. Por tanto, esa barrera no tarifaria, que será gravemente lesiva para el comercio catalán y para los consumidores catalanes, introduce costes innecesarios que redundan en una disminución de la competitividad. Como no bastaba con las pacíficas declaraciones de Carot, impongamos el etiquetaje en catalán, aunque no haga falta ni lo requiera la legislación comunitaria. Artículo 50.5. Este está muy bien, el 50.5. La Generalitat, l'administració local i les altres corporacions públiques de Catalunya, les institucions i les empreses que en depenen i els concessionaris de llurs serveis, fijaos, que no se dejan nada, o sea, te lo imaginas un tío allí pensando con una lupa, o sea, que no se le escape nadie, han d'emprar el català en llurs actuacions internes, i en la relació entre ells. També han d'emprar el català en les comunicacions i les notificacions dirigides a persones físiques i jurídiques residents a Catalunya, sense perjudici, esto casi es un rasgo de humor del legislador, sense perjudici del dret dels ciutadans a rebre-les en castellà si ho demanen. Bien. Como veis, se trata de una evidente discriminación del castellano, y lo de las comunicaciones internas de los concesionarios de sus servicios raya en lo enfermizo. Van a poner un inspector lingüístico que siga a cada empleado de un concesionario de servicios públicos. Se propone instalar equipos de grabación de las conversaciones de la gente. Habrá espacios especialmente habilitados y señalizados para hablar en español. O no habrá más remedio que salir a la calle para no contaminar. La petición expresa de la información en castellano es una medida muy práctica que agilizará el funcionamiento de la administración y su relación con los administrados. Pues claro, tú lo pides en castellano y al cabo de 4 días te llega, o sea, una cosa, en fin, para que haya una economía fluida, es de una visión realmente penetrante. Y el famoso artículo 6. Obligatoriedad de conocer el catalán. Cuando este estatuto se apruebe, el conocimiento del catalán, no el derecho a utilizarlo, que eso por supuesto ya lo tenemos hace mucho tiempo. El conocimiento del catalán será obligatorio con carácter general y universal en Cataluña. Inicialmente, que esto es para, en fin, como diríamos en catalán, es para lugar y carinas. Inicialmente lo habían implantado, decía, para todas las personas, es decir, turistas, inmigrantes recién llegados, empleados expatriados, militares destinados en Cataluña. Ponían todas las personas, o sea, no els residents, no, todas las personas que pasasen por aquí. Si no vas a pisar el territorio catalán sagrado, tenías que saber catalán. Bien. Lo que denota
hasta qué punto el fanatismo nubla la razón. El acuerdo con el PSOE ha limitado la obligación a los ciudadanos de Cataluña, pasando así de ser una norma demencial a meramente inconstitucional y creadora de tensiones y conflictos innecesarios, con lo cual vamos progresando. Por supuesto, el artículo 6 provocará por sí solo más de una deslocalización de empresas y, sin lugar a dudas, desincentivará a otras muchas a establecerse en Cataluña. Ya se sabe, en la economía global lo más adecuado es poner el mayor número de obstáculos posible a la movilidad de capitales y personas. Pero ¿qué importa el empleo y el bienestar de las personas si la prioridad máxima es la maldita identidad? Artículo 45.4. Este también a los empresarios que estáis aquí os gustará. Creación de un espacio catalán de relaciones laborales en función de la realidad productiva y empresarial específica de Cataluña y de sus agentes sociales. Un espacio de relaciones laborales catalán, propio, en función de la realidad específica de Cataluña. Y añade, una práctica propia, catalana, del diálogo social. Cabe preguntarse cuál es esa misteriosa especificidad catalana de relaciones laborales. ¿En qué se distinguen los asalariados y los empresarios catalanes de los de otras latitudes para necesitar un marco de relaciones laborales singular y único en el planeta? El estatuto no lo concreta. Quedará para normas de desarrollo. Por ejemplo, los trabajadores catalanes y sus empleadores, además de utilizar sin excepción el catalán en sus comunicaciones externas, internas y privadas, podrían usar barretina durante la jornada laboral. Barretinas de colores variados, según la rama de actividad: verde para la agricultura, roja para el sector público, azul para los servicios, marrón para la industria y demás. A mí es que no se me ocurre otra cosa. La concertación entre sindicatos y organizaciones empresariales se rige en España por acuerdos interconfederales de ámbito nacional, que comprometen también, como es natural, a los catalanes. Incluso el acuerdo estratégico de la Generalitat se encuadra en estos acuerdos interconfederales. Jamás nadie ha insinuado que las pautas negociadoras se hubieran de ajustar a las diferentes realidades autonómicas. Yo lo he dicho esto. Se hace el acuerdo marco interconfederal este. Nadie había pretendido que hubiera una realidad de relaciones laborales específica murciana, andaluza, riojana. Eso, digamos, es nuevo. Eso lo hemos de agradecer al tripartito. A mí, sin ir más lejos, me parece que este estatuto está lleno de misterios que los iniciados no comprendemos. Yo, por ejemplo, conozco al conseller Rañé, ¿no?, de Trabajo. Lo conozco hace muchos años y siempre me había parecido un tipo normal. ¿Cómo se las apañará para ser diferente a los homólogos de Murcia, de Cantabria, de Andalucía y de Galicia y acudir a las conferencias sectoriales con un marco de relaciones laborales original? La intriga me posee. A lo que suena esta idiotez del marco propio y específico, y esto sí que resulta preocupante, es a la ruptura de la unidad del mercado laboral español. El artículo 45.4 abre la puerta a que un inmigrante legalizado en otro punto de la geografía nacional no pueda venir libremente a Cataluña, porque se le exigen requisitos adicionales. O a que un titulado por una universidad situada en otra comunidad vea dificultado el ejercicio de su profesión en Cataluña y deba acudir a la normativa europea para reclamar sus derechos. Las pérdidas en términos de eficiencia económica que representarán estas restricciones a la movilidad pueden ser considerables. Vamos al artículo 25.4. Este es también particularmente inquietante. El 25.4 dice lo siguiente: els treballadors o llurs representants tenen dret a la informació, la consulta i la participació en les empreses. La cogestión. Eso es la cogestión. O sea,
Dicho finamente, esto es la cogestión de la empresa, método completamente superado y que en caso de implantarse en Cataluña ahuyentaría la inversión procedente del exterior e inhibiría la interior hasta extremos fácilmente imaginables. El tripartito siente nostalgia por la antigua Yugoslavia y nos quiere hacer retroceder medio siglo para resucitar experimentos probadamente fallidos. Artículo 24.3. Este sí que ya desborda todas las posibilidades de disparate. Les persones o les famílies que es trobin en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d'una vida digna d'acord amb les condicions que s'estableixen. Derecho a una renta garantizada de ciudadanía. Esto demuestra el dogmatismo irreal de los redactores del proyecto. Si por el mero hecho de vivir en Cataluña cualquier persona accede a unos ingresos que le permiten llevar una vida digna, y eso se añade a las pensiones contributivas, las no contributivas y el subsidio de desempleo, la presión fiscal resultante resultará arrasadora. La falta de motivación para trabajar en empleos no especializados baja. El estímulo para mejorar la situación mediante el esfuerzo personal y la formación anulado. El impacto inflacionista apreciable y el efecto llamada sobre la inmigración ilegal irresistible. Este artículo, junto con el 25.2, que es del mismo calibre, dice: les persones excloses del mercat de treball perquè no han pogut accedir-hi o reinserir-se i que no disposin de mitjans de subsistència propis tenen dret a percebre prestacions i recursos no contributius de caràcter pal·liatiu en els termes que estableixin les lleis. Esto denota una alarmante ignorancia de los mecanismos de creación de riqueza y es característica de gentes que nunca han tenido contacto con la realidad económica. Funcionarios de covachuela, políticos profesionales, sindicalistas liberados, agitadores de 3 al cuarto, que han pasado del spray y el tirachinas a la poltrona oficial. Su mentalidad es la de distribuir los recursos, sin preocuparse para nada de generarlos. Se trata de una clase parásita que vive del erario público y cuya principal preocupación, aparte de la identidad, naturalmente, es complacer a los votantes repartiendo un dinero que no es suyo y que procede de cargar con impuestos a los que trabajan de verdad mientras ellos fabrican estatutos infumables. En el artículo 45.5 se habla de proteger, inquietante verbo, proteger la economía productiva, poniendo de relieve la concepción antidiluviana y marxistoide de los procesos económicos que tiene el tripartito. En terminología marxista, los sectores productivos son la agricultura y la industria. Servicios no son productivos. El artículo 45.5, por consiguiente, anuncia una política industrial proteccionista en la era de la economía del conocimiento, cuando los servicios aportan el porcentaje mayoritario del Producto Interior. Estas tesis anacrónicas conducen a un gasto público desmesurado y a la pérdida de la capacidad de crear valor añadido y crecimiento sostenido sin inflación. El motor de la prosperidad es la demanda de los consumidores y no la intervención del Estado. Y los precios se fijan en función de la oferta y la demanda y no de los costes de producción. Estos hechos se conocen desde hace más de un siglo, pero un estatuto concebido a la medida de filólogos fanatizados, revolucionarios de pacotilla y lectores apresurados de panfletos antiglobalización los desprecia olímpicamente para imponer un modelo económico herrumbroso y dogmático. De repente aparecen en el texto ambigüedades e imprecisiones muy peligrosas. El célebre artículo 40.7, que incitaría a la carcajada si no fuese potencialmente corrosivo,
Us acordáis tots del 47, no? Els poders públics de Catalunya han de promoure la igualtat de les diferents unions estables de parella amb independència de l'orientació sexual dels seus membres. La llei ha de regular aquestes unions i altres formes de convivència i llurs efectes. ¿Cuáles son las otras formas de convivencia? ¿Y cuáles son sus no aclarados efectos? Yo el otro día, en un debate en TV3, con representantes del arco parlamentario catalán, todavía no entiendo por qué me invitan, ¿no? Siempre tienen días que se despistan. Y salió este tema, yo saqué este tema, y le pregunté a los ilustres representantes del tripartit i presentes, escolta, digue'm una altra forma de convivència d'aquestes, perquè no acabo de... Quina hi ha? Perquè si no és de parella, com dir, són un grup, o sigui... és que tu ets un provocador. Bueno, perdó. Jo no soc un provocador. Hi ha un article de l'Estatut que heu fet que diu una llei regularà les unions de parella, de totes les classes de parella, d'acord? I altres formes de convivència als seus efectes. Doncs jo el que et demano és que em donis un exemple d'una altra forma de convivència, perquè a mi ara no se m'acut. Socors, no tens remei, ets un desastre. No hubo forma. O sea, no hubo forma. O sea, no hubo forma que me diera un ejemplo. No sé que me hubiera dicho, 3 hermanas solteras que viven juntas. No, vale, ¿no? Sí, que... que me hubiera dicho eso, vale, pues, o sea, un ejemplo. No hubo forma, provocador, no sé qué, siempre estás igual, no tienes remedios. Claro, la falta de precisión en un asunto con posibles derivaciones sociales relevantes es de una frivolidad inaceptable. Según sea la interpretación y el alcance de esas otras formas de convivencia, las implicaciones fiscales, de herencia, de responsabilidad civil, pueden traer serias perturbaciones del orden económico. Y no me extiendo más en este campo porque tampoco quiero provocar más de lo necesario. Pero vamos, seguro que todos estáis pensando cosas, ¿no? Bien. Artículo 134.4. Regulación del tiempo libre. Pues, fantástico. Vamos a ver. 134.4. Si no fueran tan destructivos, serían hasta divertidos. 134.4. Vamos a ver. Aquí està. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de lleure, que inclou, en tot cas, el foment i la regulació de les activitats que s'acompleixin a Catalunya i el règim jurídic de les entitats públiques o privades que tinguin per finalitat l'acompliment d'activitats de lleure. Bien. Centros excursionistas, clubs deportivos, coros y orquestas de aficionados, clubs de ajedrez, peñas ciclistas, clubs de opinión, casas regionales y una infinidad de iniciativas espontáneas de la sociedad que el tripartito quiere vigilar, regular y orientar en la dirección nacionalista. El coste de la burocracia que ello conlleva produce escalofríos. En el universo orwelliano del tripartito, el gran ojo de la identidad canónica escruta cada rincón en el que los catalanes pretenden pasarlo bien inocentemente, sin molestar a nadie. ¿Pero en qué lengua? ¿Estará asegurada la catalanidad del ocio de los catalanes? Otro cuerpo de inspectores al ataque, no sea que la pureza nacional se difumine en las horas de asueto. El artículo 118 acota exageradamente la autonomía de acción de fundaciones y asociaciones. El 118 es un ejemplo más de esa manía
casi persecutoria, ¿no? Para que nadie se mueva sin que ellos lo puedan controlar, ¿no? Entonces, asociaciones y fundaciones. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4 puntos. El punto 1 tiene 1, 2, 3 subapartados, el 2 tiene 3 subapartados. Bueno, o sea, no dejan nada por controlar, por regular, por fiscalizar. Esto en asociaciones y fundaciones, ¿eh? Si miráis la Constitución española, la Constitución española tiene un artículo que habla de esto, que es el 22, ¿no? Que es de un escueto, o sea, no entra en nada, solo dice, estarán prohibidas las que sean secretas, y no sé qué, o sea, no dice nada, o sea, prácticamente lo que dice es haga usted lo que le dé la gana, que es lo que ha de decir una Constitución sobre una asociación, una fundación, ¿no? O si dice, no se podrán dedicar a actividades ilícitas. Hombre, no faltaría más, ¿no? Que uno hiciera una asociación para delinquir. Bueno, o sea, que no dice prácticamente nada, ¿no? Eso era los artículos. O sea, el artículo 22 de la Constitución dice, bueno, pues 4 cosas vivas y haga usted lo que quiera. Estos, pero no os leo el artículo para no cansaros, que es que todo, el régimen jurídico, la forma de organización, lo que hay, sobre todo, que ellos controlan els ajuts públics. Ah, claro, los ajuts públicos, ¿eh? Esto está clarísimo. Bien, ¿qué sucede si una fundación domiciliada en otra parte de España desarrolla durante un tiempo determinado la mayor parte de sus actividades en Cataluña? No estoy pensando en ninguna, ¿verdad? Porque eso lo prevén. Dicen que si una fundación desarrolla la mayor parte de sus actividades en Cataluña, pasa a ser controlada por ellos. Oiga, ¿y si está domiciliada en Soria y le gusta venir por aquí a hacer cosas? Es que son tremendos, ¿eh? Lo piensan todo, ¿eh? Tiene mucho tiempo que no hacen nada. Bien. El mensaje sobre las ayudas públicas es diáfano. El que se salga del estereotipo nacionalista no catará un euro. Y para hacer el seguimiento de los miles de entidades de este tipo, más burocracia y más enchufes para los afectos al régimen. Y probablemente más inspectores, que los catalanes, en cuanto los dejas sueltos, se comportan como seres normales. Se ponen a hablar castellano en el recreo y olvidan la identidad. Es ilustrativo, como os decía, contrastar esta manía controladora con el tratamiento que hace la Constitución de este tema, ¿no? Y este artículo lo que pone en evidencia, una vez más, es el reglamentismo patológico de los camisas oscuras que nos gobiernan desde la Plaza San Jaume. En relación a la manía controladora, hay ocasiones en que se les va un poco la mano y caen en el ridículo. Según el artículo 144.1, apartado I, corresponde a la Generalitat la regulación del ambiente atmosférico. O sea, Pascual Maragall es el señor de los vientos y las tempestades. Si no llueve, ya sabemos, a partir de la aprobación definitiva del nuevo estatuto, de quién es la culpa. Me diréis, hombre, no habrán querido decir eso. No, pero es lo que pone. Claro. O sea, que llegamos a la conclusión de que no saben redactar. Pero ahí están, paseando el coche oficial, tirando de tarjeta de crédito y hablando todo el día por el móvil a nuestra costa. Pobres de ellos, cuando les llegue el momento de buscar un empleo para ganarse la vida honradamente. Siempre les quedará la renta garantizada de ciudadanía. A lo mejor la han incorporado al estatuto pensando en el futuro de algunos de ellos. No lo descartemos. A tenor del artículo 123, la Generalitat tiene competencia exclusiva en materia de consumo. Y en el apartado de este artículo se lee que dentro de sus competencias exclusivas está la definición, agárrate, la definición de consumidor o consumidora. Yo pensaba que teníamos un diccionario.
Pero ellos han de definir qué es consumidor y ya lo que es de Aurora Boreal, que es una consumidora, que se ve que es otra cosa diferente. El consumidor catalán es una especie aparte de consumidor. ¿Alguien en el gobierno nos puede explicar la sutil diferencia entre consumidor y consumidor en términos económicos? Incluso podría haber discriminación por razón de sexo aquí, ¿no? Esto les inquietaría, se lo voy a decir. Yo ya tenía una idea aproximada de lo que dan de sí estos del tripartito. Pero he de confesaros que después de estudiar a fondo el nuevo estatuto he pasado del escepticismo al pánico. Volviendo a la calidad de la redacción de los expertos del Institut d'Estudis Autonòmics, debidamente mejorada por la ponencia estatutaria y los brillantes cerebros que en ella desempeñaron su trascendental tarea, vamos al artículo 40.2. Este está muy bien porque también demuestra que quieren decir una cosa y les sale otra. O sea, que estamos en manos de gente que no sabe redactar. O sea, este es nítido. 40.2. Els poders públics de Catalunya han de garantir la protecció jurídica, econòmica i social de les diverses modalitats de família. No us penséis que aquí és on estan les altres formes de convivència. Com a estructura bàsica i factor de cohesió social i com a primer nucli de convivència de les persones. Així mateix, han de promoure les mesures econòmiques i normatives de suport a les famílies, dirigides a garantir la conciliació de la vida laboral i familiar, i ara ve el bueno, i a tenir descendència, amb una atenció especial a les famílies nombroses. O sea, fijaos, fijaos en la redacción, la lógica de la redacción. No se trata de ayudar a las familias a sacar adelante la prole, propósito loable, sino que lo que dice es que hay que conseguir que las familias numerosas sigan creciendo hasta la extenuación. O sea, lo que dice el redactado es que si eres numeroso, has de ser mucho más numeroso. Es absurdo, porque si ya tienes 9, pues es que te ayuden a ser... No. Llega el Bargalló Proch y dice, ¿qué? ¿Se me animaré? ¿Qué voy a decir? Es una gente muy chusca, ¿no? No sabe ni lo que escribe, ¿no? Y después está eso que podríamos llamar pulsión promotora, reflejo indisimulado de que no entienden el papel de los poderes públicos respecto a los derechos y libertades en una sociedad abierta. El Estado debe garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos, no promoverlos. Lo que importa es que cada catalán, si quiere ejercer un derecho fundamental o social o una libertad civil, lo puede hacer sin que el gobierno u otros agentes colectivos le pongan trabas. Pero si vamos al artículo 4.1, lo que dice es lo siguiente. Dice, els poders públics de Catalunya han de promoure el ple exercici de les llibertats i els drets individuals i col·lectius, això és mortal de veure, no dels col·lectius, que reconeixen aquest estatut, la Constitució, la Unió Europea, la Declaració Universal de Drets Humans, el Conveni Europeu, el Pacte Internacional de Drets Civils, el Pacte de... todo el derecho internacional metido aquí. Bien. O sea, los han de promoure. Pues no. Hay derechos y libertades que no hay que promover. El derecho de huelga, por ejemplo. Hay que promoverlo. Tú puedes hacer huelga, pero nadie viene a gobierno y dice, ¿qué? ¡Venga, hombre! ¡Haz una huelga! O sea, eso no se promueve, ¿no? El derecho de manifestación. Eso es un derecho que tú tienes, pero el gobierno te ha de animar a que te manifiestes. Entonces, es eso que he llamado yo la pulsión promotora. Como lo quieren hacer todos ellos, pues te impulsan a que ejerzas derechos, cuando hay algunos que la verdad es mucho mejor no tener que ejercerlos. Por ejemplo, el de huelga, ¿no? En su mentalidad intervencionista y paternalista, no conciben el libre albedrío del ciudadano, que a sus ojos ha de estar permanentemente tutelado por la administración. Los nacionalistas
son una amenaza formidable a la libertad. Y este estatuto es la codificación de esta amenaza. Artículo 124. Dedica 3 apartados a las cooperativas y al final deja caer: corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva sobre el fomento y la regulación de la economía social. Falta una delimitación precisa en el ámbito de contornos difusos que gestiona un volumen elevadísimo de recursos dentro del campo inmenso de las entidades no lucrativas. ¿Dónde empieza y dónde acaba la economía social? La ambigüedad deliberada les permite después extender sus tentáculos hasta donde les convenga. Lo mismo sucede con el artículo 125, sobre corporaciones de derecho público y profesiones tituladas, que otorga a la Generalitat un margen de intervención y control sobre estas entidades realmente abrumador. La Generalitat se arroga en la práctica el manejo de los colegios profesionales en todas sus dimensiones, incluida la ética, cuando estos colectivos tienen una dilatada experiencia en organizarse autónomamente y una excesiva interferencia de la Administración suele empeorar su eficacia o el cumplimiento de sus fines. Por ejemplo, han promovido una segmentación inadecuada o la creación de colegios para profesionales sin titulación universitaria. Todo esto ha creado disfunciones, tensiones, dificulta la competencia y suscita problemas a colegiados catalanes para acceder a ciertas áreas de actividad en el resto de España. Es decir, que ellos no paran de enredar, de tocar, de manosear, y cada vez que tal estropean cosas que estaban funcionando perfectamente, como los colegios profesionales. Desde la perspectiva nacionalista, lo esencial no es la racionalidad económica, sino la construcción separada de la nacioncilla con su pseudo-estadito. Así, el artículo 171, mediante el cual pretenden quedarse con los paradores nacionales ubicados en Cataluña, cuando, por obvios motivos de economía de escala, de eficacia y de mercadotecnia, es preferible la gestión conjunta de la red a nivel general español. Pero nada, el objetivo es rotularlos en catalán, poner la señera, quitar la bandera constitucional y colocar a los amigos y correligionarios como es natural, de recepcionista o de lo que sea. Bien. Artículo 128. Cooperación al desarrollo. Esta es una actividad costosa por su gestión extendida a muchos países lejanos, de infraestructuras precarias, por el tipo de prestaciones que consumen grandes sumas. Una organización a nivel centralizado a cargo del Estado es lo más indicado, sin olvidar los aspectos diplomáticos que refuerzan la conveniencia de atribuir este ámbito al gobierno de la nación. Pues tampoco. Quieren pasearse por lugares exóticos, ganeando, repartiendo ayuda etiquetada en catalán, sin importarles restar eficacia a los resultados de los programas y aumentar las partidas destinadas a gastos administrativos en detrimento de la gente a la que quieren ayudar. Otra muestra de desconocimiento de la realidad empresarial la proporciona el concepto de responsabilidad social de la empresa, que el nuevo estatuto coloca en el artículo 45.5 al mismo nivel que la libertad de iniciativa. O sea, los grandes principios orientadores, los vertebrales, eran cohesión, solidaridad, desarrollo sostenible y igualdad de oportunidades. Como os he dicho antes, ni aparece la libertad de empresa, ni aparecen los derechos de propiedad, ni nada. En cambio, metido por ahí en medio, aparece la responsabilidad social de la empresa y la libertad de iniciativa está al mismo nivel que la responsabilidad social de la empresa. Lo digo para que veáis cuál es su jerarquía de valores. Es que hay que entender cómo funciona su cerebro. Es apasionante, es una cosa antropológica de un tipo interesante. Bien. El concepto de responsabilidad social de la empresa tampoco se define. ¿Sí? Nadie dice lo que es. Y por supuesto es un arma afilada en manos de mayorías doctrinarias. Porque vamos a ver, ¿en qué consiste la responsabilidad social de la empresa? ¿En tener prohibido adaptar racionalmente el número de puestos de trabajo a la evolución de la demanda o de la productividad? ¿En tener la obligación de subvencionar a ciertas ONGs o a partidos políticos perdonándoles los créditos? La Unión Europea
y la OIE, que es la rama empresarial de la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, han reiterado en diversos documentos orientativos que la responsabilidad social de la empresa se ha de basar en la voluntariedad cuando afecta a asuntos que van más allá de lo legalmente establecido. Y de hecho, muchas recomendaciones de la OIT, de la OIE, por ejemplo, pactos con los sindicatos, tratamiento de los despidos colectivos, preservación del medio ambiente, formación de los trabajadores, son preceptivos en la normativa española. Por tanto, es contraproducente, además de absurdo, convertir en obligatorio lo que está destinado a marcar una diferencia únicamente si es voluntario. Es decir, que la empresa está sujeta a una legislación, por cierto, bastante severa y bastante pesada. Entonces, la responsabilidad social de la empresa, como dice la OIT y la OIE y todos los que piensan, y no estos, la responsabilidad social es algo basado en la voluntariedad, que a esa empresa que le da un plus añadido, es decir, escolti, miri jo, si soc responsable, que a més de això he posat una guarderia aquí per les treballadores, no sé què. Vale? Entonces, qüestions mediambientals, hem introduït aquí unes exigències que són 10 vegades, pero eso es voluntario, por eso tiene valor, porque es voluntario. Y eso a la empresa esa le permite ser distinta y ese valor añadido lo ofrece a los consumidores, a la opinión pública, como un activo de la empresa, pero sobre la base de la voluntariedad. En cambio, ¿ellos qué quieren? Introducir forzosamente certificaciones y pautas de actuación ajenas a la calidad de los productos y servicios suministrados, pero costosas para la empresa, disminuyendo su competitividad sin que el hipotético beneficio social o medioambiental compense las complicaciones adicionales. Ahora, ¿por qué lo hacen? Porque quieren crear una agencia. Quieren crear una agencia de responsabilidad social que vaya por las empresas a ver si son socialmente responsables. Una agencia para colocar a militantes, a simpatizantes, a parientes del tripartito, ¿verdad? Y para disponer de elementos de presión sobre los empresarios en caso de que sean desobedientes o desafectos. Eso, sin olvidar que un criterio tan etéreo como el de responsabilidad social de la empresa autoriza a discriminar arbitrariamente en licitaciones públicas, lo cual es muy útil para determinados trapicheos. Siempre vamos a lo mismo, ¿eh? O sea, como veis, ellos la idea la tienen clara, contra la gente, contra el empresario, contra la economía, pero siempre a favor de que ellos consigan sus fines. Siniestros, por cierto. Artículo 40. Conciliación de la vida familiar y laboral. Objetivo muy deseable, pero ligado a la certificación de responsabilidad social de la empresa, puede representar distorsiones de la actividad laboral en puestos que requieren relación directa con el cliente o sujetos a pautas técnicas imposibles de alterar. El impacto de las ausencias aleatorias o inesperadas sobre productividad y competitividad puede ser elevado, en perjuicio de los beneficios y de la futura creación de más empleo. Una vez más se nota que el tripartito y sus juristas de cámara nos han planteado la clásica pregunta catalana. ¿Y això qui ho paga? Y ahora vamos al artículo 120. Cajas de ahorro. El nuevo estatuto considera, sin pudor alguno, las cajas de ahorro como patrimonio propio, sin que la voluntad fundacional aparezca por lado alguno. De hecho, la Generalitat se atribuye, además del control absoluto, el destino de los excedentes, con los que se pueden lanzar OPAs hostiles, perdonar créditos o cubrir fines sociales con intenciones electoralistas para contentar a clientelas cautivas. Y, entrando en el això que ho paga, vamos a la segunda parte de lo que os quería hablar, que es de la financiación. ¿Quién paga? El resto de España. ¿Qué te parece? Está bien pensado, ¿no? Ya sabéis que ellos siempre hablan del déficit fiscal. Paguem més del que rebem. Injustícia, expoli, que ens tornin lo nostre. Bien. El estatuto inicialmente, el planteamiento que hacía inicialmente, era de puro delirio.
Se lo quedaban todo. IRPF, sociedades, IVA, impuestos especiales, tributos cedidos, todo. Todo quiere decir todo. O sea, no quedaba ni un euro al Estado central. Y después ya, sobre la base de la bilateralidad, devolvían para la solidaridad y para pagar los servicios comunes lo que pactaban con el pobre ministro de Hacienda. ¿Vale? Bien. Pepe Barea hizo un cálculo con datos de 2003 consolidados y resulta que si hubieran conseguido lo que plantearon al principio, hubieran ingresado 18.000 millones de euros adicionales. Esto con datos del año 2003. 2% del PIB catalán. 544 euros por habitante, menos al resto de España. ¿Qué os parece? Si se generalizase este sistema, claro que Madrid dijera, yo también, la Comunidad Valenciana dijera, yo también, Baleares dijera, yo también, Extremadura no puede decirlo, claro, pero habría que compensarla de alguna forma. Si se generalizara este sistema, el 11% del PIB español iría a pasar a las autonomías en detrimento del Estado central, con lo cual la hacienda del Estado central entraría en quiebra. Esto hay que entenderlo, ¿eh? O sea, el planteamiento inicial que hicieron ellos, lo que ellos presentaron al Congreso como cosa justa y deseable, era 18.000 millones de euros más a la Generalitat y la quiebra de la hacienda central del Estado. Si se hubiera generalizado, pues claro, lo que tampoco hubiera sido normal, solo hubieran tenido ellos, ¿no? Digo yo, porque no creo que Esperanza Aguirre o Paco Camps o Jaume Matas, en fin, se hubieran quedado, volver, sí, todo para vosotros. Entonces, esto es lo que propusieron de entrada. Quiebra del Estado central, ruina de las comunidades más modestas, a las que, por cierto, ellos llaman pobres, las comunidades pobres, en sus documentos. Pero no, es que es muy fuerte, ¿eh? O sea, es que estos tipos, a mí, es que me dan hasta asco, ¿no? O sea, yo cuando hablo de comunidades como Extremadura, como Castilla-La Mancha, como Andalucía, españoles, compatriotas nuestros, digo comunidades de menor renta, digo comunidades más modestas, digo, utilizo una expresión como ha de usar un compatriota con otro compatriota, respetándome. Página web de CIU. Quins aspectes milloren el nou finançament? Es posa límits a la solidaritat. Per primer cop s'estableix un caràcter finalista al fons d'anivellament per a les comunitats més pobres. Son mala gente, hombre. Lo que més pobres. Eso es indignante, hombre. Bien, pero tampoco me quiero excitar demasiado, que no me suba la presión y les diera una alegría a estos tíos. Vamos a ver. Curiosamente, con esta propuesta inicial de arramblar con todo y devolver lo que quieren, llevan a la ruina, como os digo, a Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, que son las que votan al PSOE. O sea, es que esto hay que también entenderlo, ¿eh? O sea, que el socialismo no solo es un error intelectual y moral, sino una lograda forma de masoquismo, que consiste en dar el poder a quien te quita el pan de la boca. Pues es extrañísimo. Yo creo que los andaluces, extremeños y castellano-manchegos deberían reflexionar sobre estas cosas. Bueno, como esto era delirante y Solves ya se había comprado esto para hacerse araquiri y tal, entonces Mas y Zapatero llegaron al pacto. Pero el solo hecho que ellos probaran a ver si esto colaba es digno de ser reflexionado para saber el tipo de la calaña de gente con la que nos tenemos que enfrentar. Bueno, como no podía ser, llegaron al pacto. Y el pacto está aquí explicado, como os decía, en la página web de Convergencia y con una foto del estadista recaudador aquí, ¿veis? Bueno,
Y entonces, aquí te explica el pacto al que han llegado. Y el pacto tiene los siguientes elementos, de los cuales están especialmente orgullosos. No sea de orgullo, o sea, lo presentan como un gran triunfo. Primer punto. Carácter finalista para el fondo de nivelación, para lo que ellos llaman las comunidades más pobres, que solo podrán gastar en educación, sanidad y serveis socials, però no en canvi en cuestiones como infraestructuras. O sea, es un triunfo que los extremeños y los ya no pueden hacer carreteras, no pueden hacer telecomunicaciones, no pueden... Triunfo. A que es fotin, aquello. Ara, sí, no? O sea, no, però podeu leer a la pàgina web. O sigui, ara només l'educació, els hospitals, això pels pobres, ¿no? ¿Pero qué? Una autopista, chamay. Esto no es. O sea, estos son gente mezquina, hombre. Son gente de bajo nivel. O sea, es tremendo. Yo, la verdad, a veces, esto de ser catalán es un problema. Bueno, pues vamos a ver. Primera cosa de la que están orgullosos, que ya no podrán hacer infraestructuras los extremeños y los andaluces. Segunda cosa, se establece el principio d'ordinalitat. Bueno, esto no quiere decir, en el lenguaje tecnocrático del Arturet, quiere decir lo siguiente, que las comunidades autónomas están ordenadas por renta per cápita. ¿Vale? Tiene más, o sea, la segunda, la tercera, tal cual. Una vez se establece el sistema de financiación autonómica y se reparte con el mecanismo este de solidaridad, ellos han impuesto, fijaos porque hay que entenderlo, han impuesto que no pueden bajar en la lista. Esto es lo que ellos han conseguido del Zapatero. Cuidado, no lo ha conseguido ninguna otra comunidad. Porque no, esto si lo piden todas, ¿qué pasa? Si aquí no puede bajar nadie. O sea, bueno, esto es como que entran 70 en un ascensor que caben 12. Pero es que todo esto que esté indocumentado, la Moncloa está aceptando, después creará unos problemas de aquí te espero. Bueno, no pueden bajar en el orden de renta per cápita después de hacer la redistribución de la solidaridad. Bueno, ahora yo digo, imaginad que la Generalitat gestiona tan mal las cosas, por ejemplo, se mete en un gasto público desaforado, tal, y empieza a bajar la renta per cápita en Cataluña, o como todos tenemos a la catalana, aquí no viene ninguna empresa transnacional, y empieza a bajar la renta per cápita. ¿El señor? Ellos no pueden moverse del cuarto puesto. ¿Quién paga eso? El resto de España. ¿Quién expolia? Ellos al resto de España. Esto es lo que importa. Esto es el principio d'ordinalitat. Para que lo sepáis. Otro tema que han pactado. Durante 7 años el Estado ha de poner en Cataluña como mínimo para infraestructuras. Esas que no quieren que se hagan en Extremadura y todos estos sitios. Claro, ¿por qué no quieren? Porque han impuesto que el Estado meta en Cataluña cada año para infraestructuras una proporción de la inversión total del Estado igual al peso del PIB catalán en el PIB general español. 7 años. Y eso ya han calculado, porque para eso sí son rápidos, han calculado que les dará unos 3.000 millones de euros adicionales en total, o sea, unos 400 y pico más cada año. Y si no ejecutan ese dinero porque no hacen infraestructuras, lo utilizan para rebajar peajes. O sea, lo tienen todo calculado. Bien. ¿Y si en 7 años la economía española cambia de tal forma que hay una comunidad que necesita una atención especial? Pues debe fastidiar, porque como estos ya lo han cerrado por 7 años. ¿Qué gobierno se ata las manos por 7 años? Porque es que eso está en el estatuto, con lo cual no lo mueves, aunque gobernara el PP, no lo podría mover el PP. Bien. Y ahora fijaos en esto, ya para que os vayáis a casa tranquilos. Dice, el finançament acordat no és una simple reforma del model actual, sinó un model nou, ja que canvia el plantejament polític. Amb el nou estatut, Catalunya tindrà uns ingressos superiors a les despeses,
de manera que es garantirà la suficiència financera. Gràficament es pot representar de la següent manera. A partir d'ara serà el ministre d'Economia el que truqui al conseller d'Economia per reclamar-li els recursos, a l'inrevés del que passa ara, amb el que això suposa. Casi no merece que lo glose, ¿no? Página web de Convergencia. Ara el ministre d'Economia, que hi és el conseller, està reunit, truqui a la tarda. Entonces, lo que han conseguido, como sabéis, es que del IRPF llegan al 50%, del IVA también, de los impuestos especiales al 58%, esto de las infraestructuras, el principio de ordinalidad y, eso sí, muy importante, que los extremeños o los andaluces no puedan hacer carreteras con el dinero de los fondos de nivelación. Muy bien, esto está conseguido ya, cerrado, pactado. Eso ya está acordado en la Moncloa, en la célebre noche en que Zapatero y más se comunicaron internamente en castellano. Bien. Y ahora, para que durmáis mal, dice lo siguiente. Cal deixar molt clar que Convergència i Unió no renuncia a completar en els propers anys, els objectius marcats per l'Estatut aprovat al Parlament. El 30 de setembre van marcar l'horitzó polític de Catalunya pels propers anys. Proper tiene un sentido de inmediatez, como sabéis. Convergència i Unió treballarà per culminar. ¿Os acordáis que Zapatero dijo tranquilidad por una generación? 3 añitos, y ya estarán otra vez, traca que raca. O sea que todas estas cosas hay que tenerlas presentes. Pero es que además, fijaos, ni que les dieras 10.000 millones, 20.000 millones, 30.000 millones, es un pozo sin fondo. La economía que define esto, eso traga todo lo que le eches, interviene todo, controla todo, fiscaliza todo. O sea, no hay forma de parar eso. Más que les dieras, más que engullirían. Entonces, por eso este proceso solo acabará en una crisis económica galopante, porque eso no hay economía que lo aguante. Bien. Yo no sé si los argumentos que he presentado esta noche los habías oído exponer con igual contundencia y claridad antes. Si no, es muy raro, ¿no? Yo en todo caso estoy esperando que muy pronto me inviten en el foro de la Caixa, en el Círculo Ecuestre y en el Círculo de Economía para que pueda explicarles estas cosas, con el fin de que haya un debate plural y abierto en Cataluña, que sea un reflejo fiel del dinamismo de la sociedad civil catalana. El título de mi intervención será, en el Círculo Ecuestre, por ejemplo, Conseqüències econòmiques del nou Estatut, una visió catalana des del districte de Salamanca. Yo, en fin, espero que no faltéis, porque ya veréis que lo pasaré muy bien. Bueno, no sé, tú propónselo al presidente del Círculo Ecuestre. Creo que está claro que el nuevo estatuto, que es un desastre sin paliativos en términos políticos, conducirá en el campo económico a una situación profundamente negativa, con más intervencionismo, más impuestos, más gasto público, menos empleo, menos competitividad, menos apertura, más déficit y más inflación. Y es que responde a una filosofía arcaica, abandonada hace décadas por todos los países que han demostrado dinamismo
y capacidad de crear riqueza y valor añadido. La estadística léxica del Estatuto nos ayudará a entender en manos de quién estamos. En el nuevo Estatuto, la palabra competencia o competencias, en el sentido de atribución de poder, aparece 329 veces. La palabra regulación, regular, regularse, 194. La palabra gestión, 109. La palabra ordenación, 56. Planificación, 50. Protección, 67. Empresarial, 2. Mercado, 6. Derechos de propiedad, 4. Libertad, 6. Cataluña, 449 veces. Catalanes, 9 veces. O sea, una simple estadística léxica nos dice cuál es el modelo socioeconómico del nuevo Estatuto. Un modelo constructivista, intervencionista y, en definitiva, totalitario. Todo el texto revela una voluntad inequívoca de seguir un canon predeterminado, sin importar la realidad existente, que puede ser violentada al servicio de la nación ideal, que hay que erigir incluso contra sus integrantes, contra sus convicciones, contra su cultura, contra su lengua, contra su idea de la familia, contra su ética del trabajo. Nada importan los individuos frente a la colectividad. Cataluña, 449 veces. Catalanes, 9 veces. En este sentido, el preámbulo del Estatuto es la condensación de la doctrina que inspira el resto de la norma. Se postula la existencia de una Cataluña abstracta, que quiere, siente y considera cosas, como si fuese un ser dotado de personalidad, conciencia y carácter. Esta Cataluña imaginada en la mente calenturienta de los estatuyentes se antropomorfiza y se abre al intercambio generoso, dice. Cataluña sobra al intercambio generoso. Lo de intercambio generoso viene por la petición de Carod de que no se concediese a Madrid los Juegos Olímpicos, o seguramente a su pacto con ETA para que maten al resto de España, y aquí no. Modela un paisaje, Cataluña modela un paisaje, define una cultura y una lengua, y reduce a España a Estado plurinacional. Lo dice. Cataluña considera, dice ese punto, o sea, vosotros, y yo, Cataluña considera que España es un Estado plurinacional, negándole implícitamente su condición de nación plural. Este ente, que en sueños Artur Mas debe abrazar en forma de inmaterial doncella cuatribarrada que porta una cesta de impuestos bien repleta, nos plantea un problema ontológico a los catalanes que queremos ser simultáneamente catalanes y españoles, y a los que la identidad nos importa más bien. Como nosotros, que como digo, somos catalanes, ni sentimos, ni queremos, ni consideramos lo que el ente preambular estatutario siente, quiere y considera, entonces una de dos: o no existimos nosotros, o no existe la Cataluña del preámbulo. Dado que nosotros existimos y desafiamos a los nacionalistas a que prueben lo contrario, o sea, que pueden decir toki toki, no existeixo, la conclusión irrebatible es que el ente, esta cosa, es un invento, y todo el Estatuto una patraña construida sobre una mentira. En el preámbulo habla del deber cívico de implicarse en el proyecto colectivo, en la construcción compartida de la sociedad que se quiere alcanzar. Oiga, en el proyecto colectivo implíquese usted, que yo ya me implicaré en lo que me dé la gana. ¿O es que no se les ha ocurrido pensar que la sociedad que ellos quieren alcanzar no tiene nada que ver con la que queremos alcanzar otros? Las constituciones democráticas no fijan el tipo de sociedad, sino que sientan unos valores universales y unas reglas de juego racionales para organizar la convivencia en paz y libertad. Después cada uno persigue las metas que le parecen interesantes y las distintas opciones se enfrentan en las urnas. La imposición en el Estatuto de un modelo ideológico y nacional en forma de trágala, de espaldas a la pluralidad de la sociedad catalana, es una muestra intolerable de totalitarismo al que hemos de oponernos con todas nuestras fuerzas. A mí en particular, y me consta que a centenares de miles de catalanes,
la mezcla de marxismo mustio, socialismo populista, keynesianismo rancio e izquierdismo infantil que impregna las disposiciones del Estatuto que afectan a la actividad económica, me produce el rechazo más vivo. Porque el nuevo Estatuto se alimenta de la obsesión por la diferencia. Provincia no, veguería. Y menos mal que no han resucitado el grupo ululante de cazadores-recolectores. Dos lenguas no, una sola, y la otra, la extraña, la invasora, expulsada del espacio oficial y público de la enseñanza, del recreo y de las comunicaciones internas de los concesionarios. Marco de relaciones laborales propio, original y nunca visto, que no nos confundan con los sindicatos y los empresarios del resto de España y de Europa. Familia tradicional, con padre, madre, hijos, tieta, yaya, vaya vulgaridad. Otras formas de convivencia, imaginativas, excitantes y confusas. Contribución genuinamente catalana al cachondeo y al regocijo. Hay que lograr, pese a quien pese, ser diferentes en todo. No los más eficientes, los más justos, los más trabajadores, los más responsables, los más honrados. No, los más raros, distintos a todo lo conocido para mayor gloria de la patria catalana. Y también los más mezquinos y los más rencorosos, que eso aumentará nuestro prestigio. En el artículo 54 se pide reconocimiento y rehabilitación. Es curioso porque esto también es todo un símbolo, ¿no? Dice: la Generalitat i els altres poders públics de Catalunya han de vetllar pel coneixement i el manteniment de la memòria històrica de Catalunya com a patrimoni col·lectiu, que testimonia la resistència i la lluita per les llibertats democràtiques i els drets nacionals i socials. Amb aquesta finalitat han d'adoptar les iniciatives institucionals necessàries pel reconeixement i la rehabilitació, de tots els ciutadans que han patit persecució com a conseqüència de la defensa de la democràcia y el autogovern de Catalunya. Y el 7 apartado dice: la Generalitat ha de vetllar perquè la memòria històrica es converteixi en símbol permanent de tolerància, de rebuig dels totalitarismes i de reconeixement de totes les persones que han patit persecució a causa de llurs opcions personals i ideològiques o de consciència. Aquí ya no hay rehabilitación, no hay por dónde. O sea, los que han defensado el autogovern y el nacionalismo, reconeixement y rehabilitación. Los que les han perseguido por defender otras cosas, reconeixement. Pero después hay otro olvido aparte de esta asimetría donde la rehabilitación se reserva solo para nacionalistas. Y es que ya que estamos en la memoria histórica, yo les diría a estos caballeros: ¿qué pasa con los que mataron por el mero hecho de ser empresarios o propietarios rurales? ¿Quieren memoria histórica? Pues hubo gente que fue asesinada por ser empresario o por ser propietario rural, por nada más. Y estamos hablando de economía, ¿no?, esta noche. Bueno. Entonces, ¿a estos qué les pasa? Ni se les recuerda, ni se les reconoce, ni se les rehabilita. Pues aquí no aparece bien. No, yo no lo he visto. Según la concepción de la economía del tripartito, esos serán culpables, a menos que demostrasen lo contrario. Se silencia su recuerdo y se pasa página. Pero ya voy a terminar, queridos amigos. La vulgata nacionalista en lo económico, como demuestra el Estatuto, se apoya en tres principios básicos. Primero, un pseudo-estado catalán proteccionista y un peso abrumador de la administración de la Generalitat a la hora de marcar las directrices de la política empresarial, la política de crédito y la política económica general. Segundo, la consagración del gasto público como panacea de todos los males. Y tercero, un intervencionismo feroz, una desconfianza enfermiza hacia el libre mercado y un aborrecimiento implacable de cualquier política liberalizadora. Una receta hecha para el éxito en los mercados mundiales y europeos, abiertos y globalizados. El nuevo estatuto reniega en lo político del pacto de la transición y nos retrotrae a épocas de rencor y enfrentamiento
entre españoles y entre catalanes. En lo económico nos devuelve a la autarquía, al colectivismo y a los clichés gastados que imperaban hace medio siglo. Permitidme que lo afirme una vez más. El combate contra el nuevo estatuto, ya os convoco para la campaña que deberemos lanzar a todo trapo por el no cuando se convoque el referendo, además de un imperativo moral y un deber cívico, el combate contra el nuevo estatuto es, en el terreno económico, para los catalanes, un problema de legítima defensa. Muchas gracias, queridos amigos. Muchas gracias. Ya sabéis que siempre os ofrezco si queréis hacer alguna pregunta, algún comentario. Lo que pasa que es un poco tarde y tampoco quisiera cansaros, pero en fin, no quiero sustraerme a la tradición, y si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario que hacer, sí, por favor. ¿Puede ser declarado inconstitucional el estatuto por el Tribunal Constitucional? Sí, vamos a ver. El ¿Qué garantías hay de que sea así? Sí, el Partido Popular ya ha anunciado que, valiéndose del procedimiento de 50 diputados o 50 senadores, presentará recurso al Tribunal Constitucional de todas aquellas partes del estatuto que tengan visos de inconstitucionalidad. De hecho, muchas de las cosas que yo he dicho podrían ser susceptibles de inconstitucionalidad. Por tanto, esto se va a hacer, sí, sí. Y está pendiente todavía del Tribunal Constitucional un recurso de amparo que el PP presentó contra la decisión de la Mesa de aceptar a trámite este estatuto como ley orgánica, porque en el fondo ya veis que es una reforma constitucional de gran calado. Todavía está pendiente ese recurso de amparo. Fijaos que el destino de España está en manos ahora del Tribunal Constitucional. Esto suena dramático, ¿no? Pero es que es así. Si la señora Emilia Casas y sus compañeros mártires del Tribunal Constitucional aceptaran ese recurso de amparo y declararan nula la decisión de la Mesa que decidió tramitarlo como ley orgánica por ser una reforma constitucional encubierta, liquidado el problema. No, pero tú me quieres, te doy mi opinión. No creo que lo hagan. Pero que sepáis que esta pendiente por la que vamos hacia abajo a toda velocidad podría ser parada por los 12 miembros del Tribunal Constitucional. Bastaría que dieran por bueno ese recurso de amparo. Entonces, fíjate tú, el destino de los países a veces, ¿no?, depende de poca gente. Acordaos de aquello de la batalla de Inglaterra. Nunca tantos tuvieron que agradecer tanto a tan pocos. Bueno, pues ahora todos los españoles decentes, que son inmensa mayoría, están pendientes de que estos 12 ilustres juristas decidan sí o no a ese recurso de amparo. Si dijeran que sí, el estatuto queda liquidado, tampoco entraría el plan Ibarretxe. O sea, sería... Ahora, tú me preguntas mi opinión, y ojalá me equivoque, ¿eh? Si me preguntas, ¿tú crees que la señora Casas y los demás va a haber una mayoría que se atreva a hacer eso? Soy pesimista, ¿eh? Pero que sepáis que estamos pendientes de ese hilo. ¿Alguna cosa más? No, no tiene nada que decir aquí. Sí. Perdón. Sí. Si el PP, suponiendo que Zapatero siguiera adelante con sus programas, con sus reformas, con sus leyes y con todas esas cosas que nos vienen anunciando día y noche, si el PP ganara las próximas generales, ¿el PP enmendaría la plana? Bueno, vamos a ver. El problema es que si este estatuto se aprueba, un estatuto forma parte del bloque constitucional y solo puede ser reformado por el procedimiento previsto en el propio estatuto, que lo blinda totalmente, porque debería ser reformado
a través de, otra vez, un procedimiento en el que 2/3 del Parlamento de Cataluña, esto en las Cortes, o sea, es imposible. Es decir, quedaría blindado. Pero el peligro no es solo este estatuto, sino que a este seguirá el nuevo estatuto vasco, el gallego, que ya lo están preparando, pero el gallego espero que Núñez Feijóo pues demuestre sensatez, espero. Entonces, una vez el estatuto catalán y el vasco queden aprobados, que esto lo quieren hacer en esta legislatura, el PP, si llegara al poder, solo tendría una forma de arreglar las cosas que sería muy traumática, y es una reforma constitucional en toda regla para poder arreglar el desaguisado. Pero imagínate tú qué tensión introduces en el país y qué desgarro si la única forma de arreglarlo es una reforma constitucional de gran calado, para la cual necesitas unas mayorías abrumadoras. Por tanto, la verdad es que yo hacía tiempo que no veía a España en una situación tan preocupante como estamos ahora. ¿Sí? A Europa sí. Sí, claro. Sí, porque ellos incluso en sus despachos tienen la bandera catalana y la europea, ¿no? La que no ponen nunca es la española, ¿eh? Entonces, el sueño de ellos es efectivamente, en un futuro ideal, ser un Estado miembro de la Unión Europea, claro. Ellos se declaran muy europeístas, porque de esta forma tienen una excelente coartada y hablan de la Europa de los pueblos y entonces, ahora por ejemplo están empeñadísimos que en el Parlamento Europeo se pueda utilizar catalán, vasco y gallego, ¿no? Que no son lenguas oficiales de la Unión. Entonces, por supuesto que ellos tienen un horizonte europeo también dentro de sus planes, claro. Es más, es un sueño dorado, ser un día miembros de la Unión Europea como Estado independiente, por supuesto. Sí, claro. Muy bien, pues muchísimas gracias.